en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? Aquí estamos este día lunes. ¿Cómo vamos? Este día lunes partiendo la semana, una semana que ha estado muy noticiosa. La semana anterior estuvo muy noticiosa, hubo noticias de suministro, digamos, de eléctrico, hubo noticias respecto al cambio climático, y tenemos hoy un interesante invitado donde vamos a abordar tanto eso como otras cosas. Así que primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Y a ver, Danilo, ¿qué es lo que vamos a comentar esta semana antes de empezar? Oye, la semana anterior salió esta noticia en Revista Electricidad, ya, nuestro backup, nuestro Partner. proveedor de información precisa y concisa, en tiempo y forma, como dicen. Y hablé un poco, tú lo mencionaste en la editorial la semana anterior, pero tiene que ver con las medidas preventivas para afrontar esta sequía. Y todos los pormenores que también van por el lado en cuanto a combustible, mantenimiento de centrales, etc. Hay una situación coyuntural en el sistema que se ve afectado por hartas partes, y hay que tomar medidas para que esto nos profundice más la situación de suministro de nuestro país. Para aquellos que tenemos cierta edad, nos podemos acordar de que el año 1999 hubo cortes de energía en el país, a raíz de una de las sequías más importantes. La sequía que hoy día tenemos es de esas características, del año 1998 o incluso la peor, que es a fines de los años 70, 68, 69. Pero también hay que acordarse que hubo racionamiento el año 2008 y racionamiento el año 2011. No hubo cortes, pero sí hubo un racionamiento preventivo, que la palabra es fuerte. Por eso hay que entenderlo dentro de ese contexto. Prevención, para que esto no se profundice más. ¿Qué cosas van a pasar, por ejemplo? Se va a cambiar un poco. Esperemos, bueno, hay que decirlo a todos nuestros auditores, que todo esto se hace para que efectivamente no hayan cortes de suministro, ¿ya? ¿Y qué medidas se toman o pueden tomarse dentro de este bar? Juntar, cuidar el agua, la poca agua que tenemos, agilizar algunos procesos de conexión de centrales que están a puertas de hacerlo de manera de tener mayor oferta y por ende mayor seguridad, trabajar en la cadena de arribo de combustible a este país para que las centrales que ocupan combustible lo tengan a disposición y presten su servicio. Por ejemplo, también hay otras cosas que son más técnicas, de flexibilidad de redes, o incluso bajar un poco la tensión para así gastar menos energía. ¿Cuál es la diferencia a lo que pasó en el año 2010 y en el año 2011? Nuestra matriz ha cambiado harto, 2008 y 2011. Nuestra matriz ha cambiado harto. El peso que tiene hoy día la tecnología hidráulica es mucho menor a lo que tenemos. Por lo tanto, los impactos deberían ser más acotados, ¿no? Tenemos mucha energía renovable, que permite también cierta gestión entre tecnologías en el día y la noche. Pero faltan ciertas cosas, y también otra cosa que es muy importante, que no existía en el año 2008, que hay un parque flexible que funciona para dar servicio y suministro cuando sea requerido, y esto ha sido demostrado durante los últimos meses. ¿Cómo se supone que debiese funcionar? Obviamente son medidas de corto plazo, pero hay otras medidas de mediano y largo plazo que el sistema tiene que empezar a analizar, como por ejemplo, y lo hemos conversado y ya varias veces ha salido, incluso no solo de nosotros, sino de otros invitados, ser más agresivos en el almacenamiento, ser más agresivos en tecnologías que permiten el dinamismo de las redes. Estas son soluciones que un poco conversan con aspectos tradicionales de la operación del sistema eléctrico, y con este sistema, así como lo vamos a hablar con nuestro invitado después, que es otro que necesita ser afrontado, un cambio adaptativo tiene que ser afrontado con otro tipo de herramientas, de manera de dar esta inteligencia, de manera de tener nuevas formas de entender este suministro. Está cambiando, y en este proceso vamos a avanzar, y de repente quizás vamos a dar algunos pasos atrás. Pero en este cambio, somos un país que tiene un gran porcentaje de energías renovables, por lo tanto tenemos que aprender a tomar en cuenta experiencia internacional, pero seguir en esta senda. Esta es la senda, la alta penetración de energía renovable.
la instalación de sistemas de almacenamiento, un proceso de descarbonización para dejar afuera combustibles fósiles. Este es el camino y este camino es, pensamos que era mucho más fácil, no lo es. Esta es una de las cosas que tenemos que afrontar, pero con las herramientas que se están tomando ahora vamos a poder sobrepasar esta coyuntura, pero es necesario que todos, digamos, todos los sectores, tanto inversionistas, empresas, el sector público, se pongan para tomar, no de acuerdo, pero sí acciones más decisivas para implementar otro tipo de herramientas que nos permitan gestionar mejor esta nueva matriz y este nuevo sistema que vamos a tener. Entre todas estas cosas... Ah, perdón, José. No, dale, perdón, pensé que habías terminado. Eso, había terminado, así que... Sí, lo habías terminado. Bueno, y justamente estos van a ser los temas que vamos a hablar luego con nuestro gran invitado, que es don Claudio Sebas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, y es un buen invitado justo en momentos claves de lo que está pasando como país, digamos, y como humanidad también, con este informe que salió recientemente de la ONU respecto a la irreversibilidad del cambio climático. Así que si te parece, Danilo, para ir pronto con nuestro invitado, vamos con una canción, ¿te parece? Así es. Esta canción... Y vamos con... Dale. La programa el mismo Claudio Sivas. Es de Regina Spektor y se llama Fidelity. Una muy linda canción para partir esta semana, este día lunes, así que vamos con ese tema y... ¿Cuánto? 3-4 minutos más partimos con la conversación entre nosotros y don Claudio Sebas. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos. Bien, ya estamos de vuelta y pueden ver ahí, a quienes nos están viendo en vivo, a nuestro invitado, don Claudio Sebas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danilo? Buenos días. Oye, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por la canción que estaba muy buena para subir el ánimo también ahora en la mañana. Y partamos por la conversación y ahora se van a dar cuenta por qué hay que partir pronto, porque cuando vemos el currículum de Claudio es muy variado y me llamó la atención. Nosotros nos conocíamos en general desde hace ya un tiempo, pero no me había percatado de la gran y variada trayectoria que tiene. Claudio Sebas es ingeniero civil de industria, menciona electricidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un máster en ingeniería en Stanford, tiene una larga y reconocida trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. Fue director nacional de Un Techo para Chile, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la UC, secretario ejecutivo del Consorcio para la Reforma del Estado. Además, en el sector ya público fue asesor en el Gabinete del Ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio de la Presidencia, donde también llevó a cabo la creación de la Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento. Pero además, en una parte más de sociedad civil, fue cofundador de Enseña Chile y de Elige Lucar, y además de la empresa social Próxima Servicios, que es una empresa B, si no me equivoco, y de la desarrolladora de proyectos de concesiones Nueva Vía. En 2018 recibió el Premio Ingeniero Eléctrico UC por su trayectoria y contribución a la promoción de nuestra querida disciplina, la ingeniería eléctrica. Y además, por si fuera poco, es un montañista, yo diría que más que aficionado, porque ha escalado cumbres tanto en América como de otros continentes, y actualmente es el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Nuevamente, muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí esta mañana, así que un gusto estar con ustedes. José, hablo yo ahora para que tome un poco de agua después de leer de repasar el currículum. Me da un poco de vergüenza. Yo no sé si esos harta comentarios... cosa, debe ser porque estoy viejo. ¿Ah? Pero harta cosa es, bueno, está bien. No, se olvídate, sí, tengo más pegas. Una vez en una entrevista me preguntaron que por qué tenía tantas pegas, que si me habían echado de tantas pegas, porque había trabajado como 10 años y había tenido como 15 pegas, pero también porque de hecho partí trabajando en el Hogar de Cristo, así, esa fue mi primera pega, recién salido de ingeniería, he trabajado en más partes de las que están ahí, ni sigamos. Así que, hay muchas en paralelo quizás también, ¿o no? Me imagino, por ejemplo, sí, ahora tiene esta claro. Próxima Servicio. Sí, no, yo mientras estaba en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, yo desde ahí fui secretario ejecutivo de este consorcio para la reforma del Estado, un tema que siempre está, y una de mis obsesiones, el tema educacional, educación escolar. Mi papá fue profesor de colegio y siempre ha estado muy cercano a mí el tema escolar. Creo que es en el que nos jugamos la equidad y el futuro de nuestra sociedad en la educación y sobre todo en el talento de los profesores. Cada uno que ha tenido un buen profesor en la vida tiene claro cómo puede cambiarnos la vida un buen profe.
Entonces los temas cuando fundamos Enseña Chile en el 2008 y después Elige Educar en el 2009, fue en paralelo, o sea, son fundaciones, iniciativas. Entonces, claro, hay cosas que se sobrelapan, pero cuando trabajaba en el sector público lo conocen, eso es full time y a veces 24/7. Yo trabajé en el gobierno del presidente Lago ahí, en este ministerio cuando estaba junto. ¿En obras públicas? Yo estaba en el gabinete, o sea, estábamos los dos ministerios. Mi jefe era el ministro Javier Echeverri, que era biministro, y son un monstruo, obras públicas, un ministerio gigante, transporte y telecomunicaciones, todo. Y lo mismo que después trabajé 4 años en La Moneda, en la presidencia, entonces ahí cada una de esas cosas son 24/7. Entonces, Sí. pero lo demás he estado muchas veces en varias cosas al mismo tiempo y el día, y ni siquiera lo mencionaste, más tengo 5 niños, entonces eso, A ver cómo alcanza el tiempo. Claro. Oye, eso, bueno, tal vez por eso mismo. sí. ¿No? Y más encima ahora estamos hablando acá en la radio. A ver, yo creo que hemos hablado harto en esta partida de todas las cosas que ha hecho, pero son cosas bien distintas a lo que uno, al menos en la universidad, yo como ingeniero eléctrico, José como ingeniero eléctrico, que no te imaginas hacer. O sea, uno ve que minería, ve empresas del sector eléctrico, generación, transmisión, regulación, quizás un poco más, pero es una casilla bastante estrecha, al menos, sobre todo cuando uno está terminando el pregrado. Entonces, es cómo llegaste a trabajar en todas estas partes, en el Hogar de Cristo, en el Techo para Chile, en diferentes instituciones, organizaciones públicas, etcétera, en generadoras. Después vamos a meternos en más detalles. ¿Cómo era esa visión del recién egresado Claudio Sivas? Y dice, no, yo a lo mejor estoy viendo otras cosas, tengo otra visión y otra misión de qué es lo que puedo hacer con este cartón de ingeniero eléctrico. Bueno, tu pregunta es re buena porque en realidad si tú miras mi Twitter, yo lo primero me defino como montañista, ¿eh? Tal vez lo que más ha hecho en mi vida desde siempre. Mi papá, aparte de profesor, era fotógrafo de paisaje y siempre tuve mucho el viajar con él, recorrer Chile y me tocó ver muchas cosas muy distintas de los paisajes y de las personas. Yo de hecho pensaba estudiar Derecho, no pensaba estudiar Ingeniería. Después pasé por la agronomía y finalmente cuando cuarto medio había que tomar la decisión, alguien me dijo, mira, estudia una carrera que te sirva para hacer cualquier cosa, que te deje todas las puertas abiertas. Y estudié ingeniería. Y creo que, y después estudié eléctrica, en realidad medio por cazuela, porque me gustan mucho las matemáticas. Y yo dije, ¿cuál es la especialidad que más me puede mantener en un marco más bien teórico? Y no estudié en el ámbito de la energía, estuve más metido en el sistema de control automático, análisis de señales, toda la parte como más matemático-teórica. Y después, de hecho, fui 10 años profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de optimización, de microeconomía, cosas así. Entonces, la eléctrica, yo llevo ahora en el sector de energía 6 años, es más nuevo para mí, estar en energía, potencia, esas cosas. Pero la pregunta, ¿cómo me metí en tanta lecera? En parte tiene que ver con la montaña, con los desafíos de las exploraciones. Me ha tocado ir a Patagonia, hacer travesías de los campos de hielo, de encontrar cosas de frontera. ¿Cómo podéis encontrar un camino distinto al camino clásico? Hay un poeta que se llama Robert Frost que habla del camino no tomado y que a veces el camino no tomado es la decisión más valiosa que tomaste en tu vida. Y en el fondo ir por un camino que el otro no tomó. Y así fue como efectivamente conocí a Benito Baranda, que en esa época era director social del Hogar de Cristo, subiendo un cerro. Yo fui de guía, el Cerro Plomo. Y cuando salí de ingeniería, en vez de irme a lo más típico, empresa, banca, inversiones, como mucho, me fui a la oficina de la Estación Central del Hogar de Cristo y le dije, oye, estoy dispuesto a venir a trabajar acá. Me dijo, mira, no tengo plata. Y entré por sueldo mínimo al hogar, recién egresado de ingeniero, y me metí en unos temas. Y ahí entré al hogar, y después del hogar terminé haciéndome cargo de armar techo para Chile. Me tocó ser el primer director nacional de techo. Entonces, un poco las cosas de Dios, caminos de ir tomando este camino no pensado. Y por lo mismo, por haber estado en el techo, después me llamó un ministro recién nombrado para irme a trabajar al gabinete. Y así vamos andando. La vida como que por este camino no tomado me llevó a caminos nuevos no tomados. Oye, ¿y ahí tuviste la rama de montañismo de la Católica? Mira, bueno, por mi papá habíamos hecho siempre mucho más cerro de chico y existe un club que se llama muy antiguo, que es más antiguo de todos, que es el Club Alemán Andino, que yo soy de ascendencia alemana, que viene como a la década del 20, y ahí estaban los viejos montañistas, y ahí yo entré como cuarto medio a meter a este Club Alemán Andino,
Y después, estando en la universidad, hice muchos amigos y buenas de mis cordadas de montaña. Son hasta el día de hoy mis amigos de universidad. Y en el mundo del ingeniero está lleno de montañistas. Si uno piensa en la gente que fue al Everest, son muchos ingenieros de la Católica, y también en la Chile también hay harto ingeniero, en varias, en la Federico Santa María, en la Universidad Austral. Sí, en Santa María. Hay un problema, hay harto ingeniero medio, no sé, es un problema de nosotros los ingenieros. Sí. Hay un tema ahí. En la rama Claro. de montañismo en la Santa María, bueno, hubo un accidente bien grande el 2003, 2004, cuando fueron a campos de hielo, ahí como que se congeló un poco o sea, dejó de estar la... Viví de primera fuente ese accidente porque yo había hecho esa expedición varios años antes. Yo venía volviendo de mi luna de miel y bajándome el avión y me avisan que se habían perdido, y yo había estado en ese mismo lugar donde se murieron y iba a participar en el rescate, pero bueno, ya los habían encontrado, entonces ya no había que buscarlo. Pero yo había advertido que ese grupo había un riesgo ahí. Pero bueno, la libertad de la montaña es la libertad de la montaña y siempre pueden haber accidentes. Así que fue muy trágico, me tocó vivirlo muy de cerca, conocí ese grupo. Oye, ya ahora viremos un poquito hacia el área más energética, si les parece. Lo dijiste hace un rato, parece, ¿no? Como que hace unos 6, 7 años entraste ya de lleno al sector energético y ahí fuiste designado vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Y ahí, cuando estábamos haciendo acá la investigación periodística, claro, si uno mira hacia atrás, parado en 2021, en 2015, que fue cuando entraste ahí a Generadoras, justamente es un momento bien bisagra quizás en Chile, en la historia de la energía de Chile, que es cuando la energía renovable empieza a ser como más competitiva, ¿no? Cuando ya parece que teníamos que empezar a olvidarnos, o bueno, ahora no sé, porque ahora está en una situación un poco complicada, pero podríamos empezar ya a soñar en que la energía renovable sí podía ser efectivamente un motor de desarrollo del país y directamente ser la tecnología de desarrollo, que hasta ese entonces era carbón o incluso gas, y décadas anteriores fue el agua. ¿Cómo viviste justo entrar ya de lleno en el sector energético en un momento tan relevante y tan movido como a mediados de la década pasada? Bueno, a ver, lo primero es que yo no conocía mucho el mundo gremial, pero lo que me gusta del mundo gremial es que es un buen híbrido de poder juntar lo público que me gusta a mí con la ciencia, las políticas públicas y lo que la empresa sabe hacer. Y en el caso, muchas de las cosas que yo he hecho tienen mucho que ver con el propósito. Fundé antes de entrar acá esta empresa B, Próxima Servicios, para abordar el tema de la desigualdad en el mundo de la subcontratación, como tratando de darle un propósito a una empresa que es una empresa operativa, pero que busca sobre todo generar un impacto social y ambiental positivo. Y pensé que lo mismo podía ser un valor para lo gremial. Yo percibo que los gremios, y lo he dicho a veces medio en broma, medio en serio, pero cuando Adam Smith hace 200 y tantos años decía que los privados se juntaban en una reunión, a la segunda reunión ya no era por buenas razones. Yo creo que en el mundo de hoy, en el mundo del siglo XXI, en el mundo de la sostenibilidad y de la coherencia, donde se nos exige coherencia, hay que estar en el otro extremo. Hay que ver cómo aquello que una industria hace lo pone al servicio del bien común. Y ese sentido propósito a mí me hizo sentido. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ingenieros eléctricos? Bueno, en esta industria es producir un bien que se llama electricidad. Y ese bien sirve a la sociedad. Sorprendentemente, lo primero que cuando llegué a esta industria me impresionó es que la electricidad, que es tan omnipresente, no es un energético principal. De hecho, ustedes lo saben, 20% de la energía es electricidad. Entonces, los grandes desafíos energéticos, el petróleo usado en el transporte, la leña, son transformaciones de propósito. O sea, podemos usar la electricidad para transformar la sociedad, y sobre todo ahora que estamos hablando del tema climático, que ya yo siempre he estado por el tema de los paisajes vinculado al medio ambiente y al tema climático, es que es una oportunidad transformar ese bien, electricidad, producido de una manera sostenible para transformar el uso de la energía en sostenible. Entonces, en eso es lo que me llamó la atención, y es un poco la propuesta que cuando lo conversamos y me invitaron a liderar la asociación, es hacer eso. Y sobre todo, como tú decías, en un momento bisagra, en un momento que se alinearon los astros en poder que esa electricidad que se produce pueda ser producida de modo tal que su producción sea positiva y una buena noticia, y su uso pueda ser una buena noticia para el medio ambiente, para la economía, y
finalmente para las personas. Entonces, un poco eso así, y ha sido fascinante. Hemos estado en este viaje juntos, los últimos que me han acompañado, los últimos 6 años. Ustedes tienen más años de circo en esta industria que yo. Y ha sido realmente un viaje maravilloso, no sin desafíos siempre, pero nunca hay que perder adelante el propósito, que tiene que ser al servicio de las personas y tiene que ser social y ambiental y económico. Y por lo tanto hay que mirar variables como le cambia la vida a las personas en su casa, cómo le impacta en lo que cuesta o no cuesta la energía eléctrica u su sustituto, la leña, por ejemplo, o el petróleo. Entonces, en eso ha sido increíble. ¿Tú crees que las empresas tienen yo estoy de acuerdo con lo que planteas? ¿Tú crees que ese mensaje ha cambiado entre, no sé, fines de la década, estoy hablando de mediados de los 2000, cuando tú te hiciste cargo de la asociación? ¿Hay un cambio genuino de fondo? Bueno, yo creo que hay una sincronía. Me han contratado por lo mismo, porque yo creo que están viviendo esa transición, la estábamos viviendo, claro, y la estamos en más y menos ritmos en Chile y el mundo. O sea, nos jugamos en lo climático, la sobrevivencia de la humanidad, pero nos jugamos en lo local, no sé, por la contaminación de Santiago y todas las ciudades del centro-sur, que ahora con el COVID no hablamos tanto, pero ¿cuántas personas en Chile mueren anticipadamente por la contaminación del aire en Padre Las Casas, en Temuco, en Linares, en Osorno, en Coyhaique? En Coyhaique. Entonces, el poder poner el centro de cómo poder hacer y aportar a la calidad de vida, con este energético que es tan invisible pero es tan curioso como la electricidad, y poder poner tecnología, o lo que han sido la llegada de los buses eléctricos en estos años. O sea, eso es increíble. Y yo siempre he dicho que un gran sueño que tenemos que lograr en las próximas décadas es dejar de quemar cosas, dejar de quemar combustibles en todos lados. Pero además, nosotros estamos en la industria eléctrica, entonces estamos acostumbrados a quemar carbono leña o carbono gas, como ahora dicen con la crisis. Pero somos así comparado con el petróleo que se usa para el transporte, el petróleo para la minería, el petróleo para la industria. Oye, si el 20% es electricidad, 60% es petróleo y sus derivados. O sea, ahí está el gran desafío de humanidad. Y bueno, y después está la leña, que yo creo que en particular de Chile todavía es un reflejo de la pobreza energética, de que es accesible pero de mala calidad. Y ahí tenemos la oportunidad también de transformar la calidad de las viviendas para que las familias vivan mejor. A mí cuando trabajaba en techo, me tocaba trabajar con las poblaciones marginales, con los campamentos, donde las viviendas eran extremadamente precarias, las mediaguas, donde la aislación térmica en invierno era la temperatura dentro de la misma que afuera. Y eso lo sabemos, la red de pobreza energética lo mide. O sea, las familias más vulnerables viven 6 grados bajo la temperatura de confort y eso enferma a los niños, mata a adultos mayores. Entonces, esos son los sueños, creo que, de desafío de frontera que tiene la industria. La parte técnica, yo no era el experto, a pesar de haber estudiado ingeniería eléctrica en esos temas, creo que la solución pasa por lo otro. No me acuerdo, creo que 3 o 4 capítulos atrás, entrevistamos a Trinidad Castro de WEC, y le hicimos una pregunta que tenía razón. A ver, eres un poco fuera de esta caja energética eléctrica, y entraste y traes ideas nuevas y experiencias que son de otros sectores y pueden ser aplicables. Me voy a saltar un poco quizá en el orden, pero tú también, y tienes esta experiencia. Yo hartas veces te he visto hablar de pobreza energética, cómo esa experiencia o esa vivencia que has tenido, qué nuevo o qué cambio trae tu visión a esto, porque estás hablando de temas que no son regulares, comunes, entre las típicas conversaciones técnicas que tiene el sector, o la típica conversación económica, que es la regulación, etcétera. Están hablando de problemas más profundos que a veces dentro de este bosque nos perdemos los árboles, como dice el dicho. Entonces, este hilo o esta trayectoria, tú dices, a ver, este sistema se tiene que como socializar, humanizar, o algo por el estilo. ¿Cuál sería esta macrovisión que tú tienes de lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, hoy día los desafíos del sector eléctrico, a pesar de que tienen desafíos tecnológicos y técnicos relevantes y económicos, pensando, por ejemplo, en todo el desarrollo renovable que estamos haciendo, pasa por aprovechar los recursos renovables del territorio. Y en los territorios viven comunidades, están los pueblos indígenas, hay que traerlo, transmitirlo, o hay que ser capaz de llevarlo también a las casas ya a través de la generación distribuida.
Pero si uno lo centra en el entorno de las personas y que la energía sea una buena noticia y que las empresas sepan hacer su pega en términos de que lo que hagan no solamente significa producirlo para venderlo, sino que en el lugar donde se hace realmente el impacto que genera el proyecto que se hace, se mida adecuadamente, se gestione. Mira, tal vez durante 200 años el capitalismo ha creado valor, y yo soy convencido que el capitalismo es como dicen, es el peor sistema de organización, excepto todos los demás. O sea, es lo que tenemos y permite crear valor a la sociedad, crear empleo y todo. Pero tal como crea y mide el valor económico, tenemos hoy día que medir y gestionar el impacto. El impacto va a ser una buena noticia. Tenemos que apreciar el valor del otro, en la diversidad, en el territorio, el entender la cultura local, entender cosas que vuelve a existir. O sea, sostenibilidad no es que a veces como manoseadamente se dice, no, es la primacía es que es el medio ambiente. No, sostenibilidad es la pregunta, ¿cómo lo que hago en todas estas patitas sea realmente sostenible en el tiempo, intergeneracionalmente, pero también equilibradamente entre estas partes? Yo creo que eso es el desafío de frontera que al final la industria, es ahí donde se paralizan, se desafían los proyectos de desarrollo, o es ahí donde realmente cambiamos la vida de la persona en una sociedad rural, una zona rural donde la calidad de servicio eléctrica es inexplicable que sea más mala que en una comuna acomodada. Un país más. ¿Cuál fue el gran demanda de país que tenemos pendiente como país de cerrar? Es la equidad. Tenemos hoy día una demanda, desafío de equidad. Y la energía tiene una expresión en esa línea. Calidad de servicio, calidad del combustible, contaminación en el sur por leña. Es una expresión de equidad. Entonces, por eso tal vez la pregunta es bien distinta a la cuestión de si ahora el voltaje no sé qué, o si la potencia no sé cuánto, su eficiencia. Creo que esas son las grandes preguntas que al final han hecho que los proyectos o se demoren o fracasen, o haya incomprensión del Estado que tiene que aprobar proyectos, a veces para acelerar. Hoy día, ¿cuántos proyectos están paralizados por temas arqueológicos? Nuestra estimación son cerca de 2.000 millones de dólares de proyectos de inversión paralizados. ¿Son relevantes esos 2.000 millones de dólares? No. Lo relevante es que esos proyectos de energías renovables que están paralizados son relevantes para la acción climática, para mitigar el uso de otros que son combustibles fósiles, y a su vez de proveer más energía eléctrica para los buses eléctricos que están llegando o lo que sea. No es el fin en sí mismo la electricidad, es el uso para el cual la sociedad se lo quiere dar. Entonces, cuando uno le explica a la persona que tiene paralizado un proyecto o que por dificultad de la comprensión mutua, hay que entender el otro, primero que nada. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante la protección del patrimonio? ¿Qué es muy relevante? ¿Cómo podemos mejorar eso para que también sea una buena noticia para la conservación o protección del patrimonio? Quizás eso también es un poco el nexo que tratamos de hacer con este programa y algunas otras cosas que estamos haciendo, porque, y ahí aprovecho como entre comentario y pregunta, ¿no te pasa a veces que puede ser un poco de elite la discusión de, por ejemplo, sacar las carboneras, o sea, hasta en zonas de sacrificio parece que sí es muy relevante porque el impacto es evidente, pero en otras zonas donde quizás no es tan inmediato digamos, el daño, pero que eso se releve o esté mucho más en la palestra pública, que es lo que decías tú recién, lo mismo que decía Danilo con Trinidad, que entrevistamos hace un tiempo. La leña causa muchísimo más daño a las personas en el sur de Chile, pero muchísimo más, y parece que esa discusión no está relevada y no está puesta encima. ¿No te parece que a veces el mundo de la energía o ambiental puede ser un poco de líder en las discusiones, incluso en el Congreso? Bueno, yo creo que efectivamente... Y nuevamente ha quedado mostrado que hay una desconexión a veces de la discusión, pero, y por tanto la importancia de la empatía, pero también la importancia de la evidencia, la ciencia. Si hoy día, como tú bien lo dijiste, la contaminación por leña genera 85 o más % de la contaminación por materia particulada de Chile, o que las áreas que están bajo su nivel de contaminación tienen hasta 10 veces más niveles de contaminación que ciertas áreas donde están las centrales carboneras. Y además las centrales carboneras, que hicimos un acuerdo en el 2018, estamos retirando las carboneras precisamente por razones climáticas, porque tenemos la posibilidad de hacerlo distinto. Es una tremenda acción climática. De hecho, probablemente en concreto debe ser la mayor acción climática que está haciendo Chile.
Pero eso no quita que si la Carbonera está operando, hoy día me comentaban, ¿saben cómo calefaccionan distritalmente en el centro de París buena parte de los barrios? Con centrales a carbón en el 2021. Entonces, no estoy diciendo que queramos tener central a carbón para hacer calefacción distrital, pero la inversión que se hizo en los filtros de abatimiento para evitar la contaminación local fue súper relevante. Entonces, el humano genera impactos, haga lo que haga, las ciudades son un enorme impacto, pero la calidad del aire, los mismos indicadores del informe de medio ambiente de Las Condes, son más del doble en promedio de malos que Quintero Puchuncaví. Las Condes. Mira. Coyhaique es como 10 veces. Entonces, evidencia, pongamos los datos, pero bueno, y después está la percepción. Y yo creo que evidentemente, yo por ejemplo, no me gusta la palabra zona de sacrificio, porque creo que estigmatiza a las personas que viven ahí. Uno podría decir que la zona de Bajos de Mena, en el sector sur de Santiago, donde se acumularon muchas casas y se acumuló y se entregaron casas a personas vulnerables en zonas. Hay otra gente que podría decir lo mismo. Yo creo que de esos temas tenemos que hacernos cargo, cómo la gente vive su realidad y efectivamente las personas en las zonas, y por eso es la buena noticia que podemos y tenemos que hacer el esfuerzo de responsablemente cerrar el carbón por razones climáticas y porque las personas en su entorno quieren vivir en un entorno posible y libre de contaminación. Claudio, entremos un poco al tema de tu posición actual en el gremio de generadoras de Chile, el presidente ejecutivo desde el 2015. Y para contarle un poco a los que nos están escuchando, hay harto gremio en el sector eléctrico y uno que agrupa un número importante de generadores, el que representa Claudio, donde hay generadores o empresas que llevan muchísimo tiempo acá, Enel, antes Endesa, Gener, Colbún, otros que están llegando ahora nuevamente nuevos con energía renovable, etcétera. Empresas que están viviendo también profundas transformaciones, desde la descarbonización y desde una apuesta muy importante, yo ya no sé si se apuesta, pero es una realidad muy importante de penetración de energía renovable. También está el Cerro Dominador, etcétera. Hay una incubación ahí de una nueva forma de entender el sector, de innovación, etcétera. Pero también hay, cómo esta gran gama de realidad, de intereses, de tiempo, de conocimiento, logran ser conciliados dentro de un gremio. También es una cosa que yo también vivo. Exacto. ¿Qué cosas en común tienen hoy día los generadores y quizás hablar de cuáles son las principales diferencias? O sea, cómo en un espacio se llegan o confluyen estas diferentes intereses, ideas o de cómo desarrollar este sector aquí nacionalmente. Bueno, efectivamente, como tú dices, lo que habla de la diversidad de este sector es la cantidad de como ámbitos y tecnologías que hay. Yo, hasta donde sé, y no estoy demasiado en los detalles, pero entiendo que nosotros en nuestro caso somos generadores, como el nombre lo dice, por estatutos. O sea, solo empresas que producen energías generadoras, son por definición. Entiendo que GPM también tiene por estatutos solo generadores. No hay otras asociaciones de generadoras en Chile, excepto esas dos. Las otras que existen, que son muchas y que aportan mucho a la discusión pública, son agrupaciones de encadenamientos tecnológicos que defienden ciertas tecnologías, A, B, C, D, algunas renovables, de tal tipo, otro tipo, y que están en toda la cadena de valor, y que tienen y agrupan estudios de abogados, consultoras, desarrolladores, proveedores y propias empresas generadoras, varias de las empresas generadoras nuestras, del gremio nuestro, la gran mayoría son, en número, son empresas 100% renovables, pero como digo, lo que nos convoca como grupo es que son todas iguales, todas son generadoras, todos producen energía eléctrica. ¿Y cómo organizar algo así? Bueno, una de las gracias que tiene ser tanta diversidad es que tienes que buscar el piso común. Y el piso común es la mirada sistémica, la mirada de bien común. En el fondo, no estamos aquí en este gremio para una u otra perspectiva tecnológica o el desarrollo del interés particular de algo,
sino que como elementos ordenadores, lo que podamos hacer como gremio tiene que servir al sistema eléctrico y a las personas que usan ese sistema y la electricidad como bien común. Y ese elemento ordenador te ordena toda la conversación. Y a partir de ahí tú construyes puntos en común, propuestas. Obviamente es desafiante porque hay diversidad, pero te ayuda a ordenarlo porque efectivamente el resultado de esa diversidad, como en tantos grupos humanos, mientras más diversidad haya, de alguna manera el encuentro, la construcción de esa casa común o visión común va a ser una mejor visión compartida. Pero igual debe ser complejo porque tenemos generadores históricos que que partieron con el sistema eléctrico y entran otros nuevos que vienen con nuevas tecnologías. Me imagino que esas tensiones no deben ser fáciles, ¿no? Pero ahí justamente, ¿cuál ha sido el gran éxito? ¿Cuáles han sido las razones del gran éxito de la transición energética chilena? Precisamente, uno, la apertura de nuestro país a la inversión extranjera. La gran mayoría de las inversiones en el sector energía, que son inversiones de largo plazo intensivas, han venido de empresas extranjeras. Y también de algunas empresas locales, pero hemos sido abiertos y no discriminados. Gran primer punto. Segundo, un país tremendamente abierto tanto al talento migrante, las personas que llegan, como a las tecnologías y atraer capital, bajas barreras arancelarias, apertura económica, tratado de libre comercio. Entonces logramos atraer, oye, tal país produce las torres eólicas o los paneles o las tecnologías más baratas, nosotros somos en Chile muy rápidos y capaces de capitalizar esas innovaciones globales y ponerla al servicio de nuestro mercado, porque a su vez, y eso es el otro elemento, es un mercado enormemente competitivo. Si hay una regla básica de un gremio como nuestro, que obviamente la libre competencia es lo primero, y en el mercado se sacan los ojos por llegar con mejores precios, nuevas tecnologías, mejor innovación en el territorio, mayor valor compartido, y ahí compiten y no tiene nada que ver con nosotros como gremio. Nosotros estamos en la discusión de política pública, regulatoria, pero es uno de los valores de Chile, de que tenemos un mercado altamente competitivo. Por último, yo creo que hay dos componentes que tenemos como sector. Tenemos una mirada de largo plazo que se expresa, tal vez lo más práctico es que existen mecanismos de contratación de largo plazo, como la licitación de suministro o las PPA de las mineras o la gran industria, que de alguna manera permiten financiar estas inversiones que son intensivas en capital de largo plazo. Y tenemos una historia, y por eso como país nos recibieron en la OCDE en el 2010, de construcción de políticas públicas basadas en evidencia, con un buen Estado en Chile, que toma decisiones razonables que dan certeza regulatoria y hacen que la tasa de riesgo de inversión sea baja. Y por eso hemos estado en los rankings de inversión arriba, abierto a inversión, con bajas barreras arancelarias, con harto talento, y con mercados competitivos y esta mirada a largo plazo con calidad regulatoria. Yo creo que ese combo nos ha hecho ser capaces de hacer este liderazgo de la transición energética. Aparte de, obviamente, tener sol, viento, agua, geotermia, pero hay montones de países que tienen sol, viento, agua, geotermia y no lideran ninguna inversión en renovables. Y no lo logran. Pero ahí, Claudio, justamente a propósito de la transición energética, o sea, recientemente salió un estudio histórico, digamos, de la ONU que dice que las consecuencias del cambio climático ya son irreversibles, ¿cierto? Y por otro lado, si uno busca un poco qué están haciendo otros países, claro, Chile se compromete de aquí al 2040, otros lo quieren acelerar, saca su par de centrales a carbón, pero China en un año, que es 2020, anunció 38 gigawatts de nueva potencia instalada en carbón, que es, para los que nos están escuchando, es más o menos el doble de lo que Chile tiene instalado de todas las tecnologías. China lo hace en un año y solo de carbón. Entonces, la pregunta es, ¿sirven nuestros esfuerzos como país? ¿Cómo lo ves tú? Somos un país pequeño que claro, uno dice puede liderar y quizás de insertar nuevas tecnologías, pero seguimos siendo pequeños. ¿Cuál crees tú que como país puede ser nuestra principal contribución, si es que podemos hacer algo, digamos, a escala global, para detener el aceleramiento del cambio climático? A ver, evidentemente el cambio climático es el mayor desafío que nos convoca y tiene dos grandes patas. La mitigación, plan A, tratar de frenar esto antes de tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que estar desarrollando el plan B, la adaptación, de cómo nos vamos a adaptar, cómo vamos a adaptar la crisis humana, pero también hay una crisis de biodiversidad asociada a esto. Entonces, no hay esfuerzo que no valga la pena. Si Chile, tú no podrás ser chico, 0,4% de las emisiones globales, pero hay de Chile o más chico
si uno suma a todos los países que son más chicos que Chile en emisiones, en su conjunto suman como el 25%. Entonces, si Chile, como país chico, es capaz de hacerlo, y sumamos a todos los otros chicos, tenemos un 25% de las emisiones globales. Ahí. Pero también podemos ser un ejemplo para los grandes. En términos de que una revolución, una transición energética basada en una acción climática súper activa, donde el sector privado innova, donde el Estado aporta con calidad regulatoria y orientación y bienes públicos, puede ser un ejemplo para países grandes. Nosotros, recordarán, armamos este acuerdo del fin del carbón, ¿no es cierto?, en el 2018, que hoy día nos permite tener una mirada de cómo vamos a cerrar las carboneras de manera de no poner obviamente en riesgo el suministro ni el costo, pero eso de ponerse de acuerdo, el poder, es un ejemplo que países como Sudáfrica, Australia, Polonia, que tienen mucho más emisión de carbón y mucha producción de carbón, Indonesia, Vietnam, podrían seguir nuestros propios pasos. Lo hemos conversado con la gente de la COP26 ahora. Chile en cosas... recordemos lo siguiente, recordemos que el modelo de liberalización del mercado eléctrico del año 80 en Chile fue inspirador para las revoluciones de transformaciones energéticas y de regulaciones en los 80 y 90 en muchos otros países del mundo. Entonces, creo que en la acción climática, y lo ha demostrado nuestro champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, que viene al igual que yo en el mundo de las empresas B, y él es el fundador del sistema B, un inspirador en esto, en que el sector privado, la acción climática, pueden ser súper inspiradoras para el mundo, y podemos ser nosotros, pequeño país al sur del mundo, un ejemplo para otros. O quizá, bueno, país esquina con vista al mar, como decía, ¿quién decía? Bueno, da lo mismo, como Marco Antonio Lapar. O quizás, estaba pensando mientras hablabas, quizás también que eso nos sirva como país aprovechar que el cambio climático es una oportunidad y desarrollar industria, un poco lo que hizo Europa, no sé, lo que hizo Europa con las eólicas y las solares, y quizás aprovechar el hidrógeno verde, tener eso, exportarlo y aprovecharlo como una oportunidad de desarrollo para el país. Yo creo que ahí tú tienes un punto central. Nosotros tenemos que reconocer nuestras capacidades, ahora estamos muy contentos, por ejemplo, como tenemos unicornios, empresas súper innovadoras de otras áreas, como los servicios, como los corner shop, o esos que han sido ejemplos, o otras mucho más exitosas, pero no desconocer nuestros orígenes, que nosotros tengamos parte de la solución de la economía climática, pero que tiene que hacerse de manera sostenible, en el cobre, en el litio, o el hidrógeno verde, con la cantidad de recursos renovables que tenemos. Podemos ser un jugador súper relevante en materia global de los requerimientos que requerimos en almacenamiento. Chile es entre el primer y segundo productor mayor de litio del mundo. Somos por lejos el principal productor de cobre del mundo. Entonces, dos claves críticas. Entonces, y esa minería de cobre, que hoy día tiene la mitad de su contenido de CO2 en ese cobre, viene dado porque los camiones diésel que todavía sacan, ¿no es cierto?, el mineral del rajo abierto. Un camión de Chuquicamata gasta como 8.000 litros de diésel en un día. Bueno, electrifiquemos eso. Hoy día estamos pasando con el proyecto de mina subterránea a un proceso eléctrico de cintas transportadoras. Pasemos de estos camiones mineros a un uso no diésel, con hidrógeno verde. Esas son innovaciones, pero yo creo que tenemos que usar nuestras competencias naturales y ponerlas al servicio, y eso nos va a beneficiar como país. Y creo que esa es la senda que estoy convencido que vamos a seguir. Claudio, lo conversamos con José al principio. Estamos en sequía hace 10 años. Y ahora, más encima con una situación bien estrecha en el sector eléctrico. Y incluso yo conversaba el otro día con un importante consultor de la plaza, que decía, oye, me comentan desde el extranjero, pero ¿qué pasó? ¿No eran una gran porcentaje de penetración de energía renovable? ¿No había un plan de descarbonización muy ambicioso? Y ahora están resucitando algunas centrales que estaban en el estado de reserva estratégico, que hacen Las Ventanas. Independiente efectivamente, tenemos un gran porcentaje de energía renovable, vamos por más, hay un proceso ambicioso de descarbonización, como lo mencioné, y hay que seguir en esa línea. Pero, ¿cuáles serían los componentes, los ingredientes de esta transición? Porque hoy día estamos pasando por una etapa que, ¿dónde nace? ¿Nace porque no hay lluvia? ¿Nace porque
hubo una mala previsión de combustible, nace porque, no sé, la verdad es que podemos empezar aquí a sacar cartas y encontrar, no sé, 5, 10, 40 culpables, pero al final da lo mismo. ¿Qué lección estamos sacando de este proceso ahora? ¿Cuál crees tú que deberían ser las acciones tanto a corto plazo, pero también mirando un poquito más allá, porque probablemente no va a llover de aquí hasta el otro año? O sea, esta situación no es que se va a solucionar con la lluvia de la próxima semana, sino que lo más probable es que se alargue un poquito. Incluso creo que dicen que, o sea, llueve mañana pasado, entiendo yo, no sé bien. Pero, esperemos. Entonces, a ver, lo primero es lo primero. En la diversidad está la riqueza. Y creo que hoy día tenemos un sistema eléctrico mucho más diverso que lo que lo teníamos para la sequía del 98 o la sequía del 68. Y eso es un valor, que nos da resiliencia. Acuérdense que el cambio climático es un tema de mitigación del plan A, pero también de cómo somos resilientes al efecto y anticiparnos a esos efectos. Entonces, hoy día estamos mejor preparados como país, en el menos el sistema eléctrico. La crisis argentina, por muy dramática que haya sido en el corte de gas, nos dio capacidad y potencia en diésel, que nos ha salvado la vida estos días, nos obligó a la instalación de centrales de carbón. Ninguna de estas dos razones por buenas noticias, eran malas noticias, nos cortaron el gas. En los 90 trajimos gas natural precisamente para limpiar Santiago con el metro, con toda la red de gas natural, o transformar algunas centrales que eran de carbón en ciclo combinado, etc. Entonces, va a haber momentos de tensión entre mitigación y adaptación. Un buen momento es lo que ha pasado estos días. Una crisis hídrica enorme, un aumento de la demanda producto del desconfinamiento en la post-pandemia. ¿Para qué decir un aumento de los costos del gas natural a nivel de los mercados globales? Pero también producto de la recuperación económica post-pandemia. Este no es un camino lineal de así como que vamos súper bien. Y van a haber momentos de tensión entre mitigación y adaptación. Pero pensando en particular el caso, no sé, volver a tener que iniciar la operación de una central carbonera que están diseñadas para operar 24 horas al día versus estar teniendo que llamar a aquellas centrales de respaldo de punta que no están diseñadas para eso, ni su logística, ni su tecnología, donde además las carboneras tienen sus sistemas de abatimiento tecnológico, de mitigación de emisiones, de contaminantes. Es al final la pregunta clave que nos puede hacer la diferencia entre tener un sistema que está tranquilo y no corre riesgos de racionamiento ni nada, y que de alguna manera vamos así aprendiendo también de cómo mantener las opciones abiertas. Creo que el cambio climático no solamente implica menos agua, que eso lo sabemos, más temperatura, sino que también implica más impredictibilidad de las situaciones, más eventos extremos. Oye, aluviones, inundaciones repentinas, granizos no sé dónde, nevó, se acordarán hace unos 3 años atrás, repentinamente en Santiago, y hubo personas que se quedaron 5 o 6 días sin suministro eléctrico. ¿Cómo vamos a tener redes eléctricas de distribución más resilientes al clima? Entonces, en generación hoy día somos más resilientes, tenemos más tecnología disponible para ponerlo al servicio de la seguridad de la provisión. Todavía tenemos que meternos en cómo vamos a tener redes de distribución más resilientes al clima, porque lo único que sí sabemos es que no sabemos nada por dónde, que realmente cómo la variabilidad climática nos va a ir pegando de los momentos más sorprendentes y eventos extremos inesperados, las colas de la distribución. Tienes razón. Entonces, este es como un llamado a atención, entonces como la transición tiene que hacerla con tranquilidad, mirando las fortalezas y debilidades, ¿no? Sí, yo creo que en eso estamos entusiasmados, podemos avanzar en renovables, creemos que vamos a avanzar fuertemente, pero siempre hay que, cuando uno piensa y ordena en torno del servicio que damos a las personas de proveer electricidad, eso es lo primero que se espera de nosotros, la provisión de electricidad. Claro, no hay que olvidar el fin último, digamos. Oye, y sabes que Claudio, ahí me avisa el guardián del tiempo por interno, que es Danilo, y se nos pasó ya casi todo el tiempo que teníamos para conversar, pero hay una pregunta que sobre todo a ti creo que es importante hacerla, porque
el sector energético ha avanzado en distintos ámbitos en los últimos años, no solamente en términos tecnológicos, diversificación de la matriz, sino que en su composición, como lo hablábamos hace un rato, en su orientación quizás a proveer y a identificarse un poco más con la sociedad. Esto ha sido un gran impulsor en materias de equidad de género, en un sector que es tradicionalmente masculino, y también de temáticas que tienen relación con las comunidades, muy probablemente por las otras áreas en que te has desempeñado. ¿En qué punto crees que estamos ahora y qué pasos crees que nos falta dar en estos temas? Bueno, yo primero, pensando que estamos en el final, yo tengo la tendencia de mirar el vaso medio lleno y positivo. Creo que el sector ha avanzado muchísimo, no solo en lo renovable, sino que en estas otras áreas que tú describes. Hoy día, yo cuando llegué hace 6 años al sector, era bien impresionante ver los paneles de hombres. Yo participo de una fundación que se llama Hay Mujeres hace casi una década, que busca promover el liderazgo femenino y talento en cargos de liderazgo y en expertise. Y claro, y creo que hemos avanzado kilos. Hoy día ya no es discusión, o sea, hoy día es impresentable, impensable. Incluso, yo estoy en el consejo de la SOFOFA, ¿no es cierto?, una agrupación muy diversa en el mundo industrial, y creo que nuestro sector tiene mucho que mostrar de estos avances. Entonces yo creo que hay harto que los demás, que nosotros por orgullo podemos mostrar que hemos avanzado. ¿Qué es lo que nos falta aprender? Yo creo que nos falta aprender en general, como sociedad todavía, leer bien los cambios y demandas de nuestra sociedad en mayor equidad. Yo creo que esto no es una cosa para la industria solamente, pero esa expresión se da en nuestra industria. Hablemos de lo que hablábamos, la pobreza energética, los temas en los territorios, las relaciones de equidad, donde hay un territorio, donde llega un proyecto. Mirar más allá de lo eléctrico, tenemos un electrocentrismo. Creo que el sector, dado que hay mucho número, mucho dato, mucho todo, pero debiéramos salir de ese electrocentrismo, y porque además la oportunidad lo está dando la tecnología. Hasta antes nos movíamos dentro del eléctrico, pero hoy día tenemos la opción de que la electricidad sea, y esto puede sonar como súper poco humilde, pero y además entre 3 ingenieros eléctricos que estamos sentados en este programa, pero la electricidad yo creo que puede sinceramente ser probablemente la mejor herramienta para enfrentar simultáneamente la crisis climática, dar bienestar a las ciudades más silenciosas, más eficientes energéticamente, con menos emisiones, y finalmente y súper transformadoras para tener ciudades y vidas humanas muy distintas. Entonces yo creo que, pero eso requiere como un ejercicio de reconocer la oportunidad y abrirnos a nuevas cosas, y empatizar con demandas de las personas respecto de los cambios de vida que quieren tener. Yo creo que hemos hecho, como digo, insisto, muchísimo, pero tenemos que perseverar en esa línea. Está bueno ese concepto del electrocentrismo. Creo que Me acabo de ocurrir, no lo había pensado, no. Está bueno, condensa hartas cosas que, como, claro, uno dentro de la caja, me gusta usar eso de la caja, aunque no es muy popular, pero dentro de este cuadrado, la verdad es que uno generalmente se da vuelta en las mismas cosas, pero si uno da una visión distinta, sobre todo en este mundo que tiene un impacto importantísimo, pues es un servicio básico, un servicio esencial, y más encima ahora un apalancador de oportunidades ambientales, etc. Hay que verlo de otra forma. Yo creo que las empresas estamos abrazando los principios de sostenibilidad con fuerza, de tener claro que el impacto social, ambiental y económico van de la mano, y que por lo tanto hay que medirlo, hay que gestionarlo. Creo que eso estamos trabajando, y estamos trabajando al menos como gremio, y lo vemos como la empresa lo están adoptando fuertemente en promover esos principios de derechos humanos y empresa. Creo que esos son cosas que simplemente vamos a tener un mejor futuro en la medida que hagamos bien la pega para enfrentar la crisis climática, de contaminación. Creo que el resultado va a ser mejor para todos. Bueno, Claudio, como te comentamos al principio, el tiempo voló, hablamos casi 50 minutos. Te queremos agradecer con José que te hayas dado este espacio para conversar con nosotros, y en este tema que humanicemos un poco lo que hacemos, socialicemos, y tratemos de expresar cuál es nuestra actividad, cuál es nuestra idea o nuestro sector de esta manera, es conversando, mostrando, y también darnos cuenta de cuáles son nuestras posibilidades dentro de este sector. Así que eso, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros.
Y como siempre decimos, ahí habrá un derecho a réplica, así que esperamos juntarnos contigo a la brevedad posible para seguir conversando estos temas. Siempre disponible, porque creo que estos espacios de conversación y de conocerse y de saber qué está el otro es fundamental. Así que éxito con el programa y los felicito. Muchísimas gracias, Claudio. Cuídate. Cuídense. Chao, chao. Muy bien. Que estés muy bien. Chao. Chao. Ah, espérate. Dijimos chao, pero no. ¿Verdad? Estamos terminando el Zoom. Sigan con nosotros acá en TX. Parecía reunión, no. Ya viene más programas acá en la programación diaria, interesantes. Y así que sigan aquí con nosotros y en todas las plataformas de TXS. Gracias a la gente que nos está escuchando en este momento y a los que nos van a escuchar después por Spotify u otras plataformas. Así que saludos a todos y que tengan una buena semana. Un abrazo. Chau. Chao.